Mucha gente dice que no se pueden comparar dos obras que sean muy distintas o de distinto género. Sí se... Yo soy de los que han dicho que dos obras no se pueden comparar si son distintas o de distinto género, pero digo que no se pueden comparar de la misma manera, no que no se pueda, que hay una imposibilidad de la comparación, sino que simplemente no se pueden comparar de la misma forma que comparas un anime que por ejemplo es de acción, bueno, no de acción y drama, con un anime que vendría a ser de comedia y aventuras. Ese era mi punto a recalcar. O sea, he hecho bastantes videos de comparaciones que se hacen de One Piece y de Naruto, pero principalmente atacando este punto principal que hago, que es que no saben compararlas porque comparan y parecen que las ponen al mismo nivel y que tienen que comparar los mismos aspectos y que los aspectos tienen que ser prácticamente iguales cuando ambas series, ambas propuestas, hasta con Bleach, por ejemplo, Bleach y Naruto se parecen muchísimo, pero Bleach y Naruto con One Piece no se parecen en casi nada, básicamente. Y ahí va mi punto, porque lo que sucede es que la propuesta que Hulk llama la ambición y la pretensión, yo llamo propuesta, que te da propiamente un anime o manga, lo que quieras, es el punto focal y desde el punto en el cual vamos a criticar la obra. Y básicamente la propuesta yo la distingo de que es el género al cual va y el cual se categoriza el anime o el manga, y lo que vendría a ser ya un poco de la narrativa, o sea, qué tema quieres tocar o qué tema va a producirse dentro del propio mundo al cual queremos criticar. Ya lo había dicho, por ejemplo, en One Piece los géneros principales vienen a ser la comedia y la aventura, sobre todo aventura y comedia, y en Naruto viene a ser un poco más, yo qué sé, drama y acción o acción y drama, no sé cuál poner más en evidencia que el otro, y Bleach vendría a ser acción y drama, pero los tres animes son básicamente muy complicados de estar categorizando. El Bleach y Naruto básicamente sí se pueden comparar de una manera muy sencilla. Mientras tanto, con One Piece lo que sucede es que la crítica viene a ser injusta o no toma en cuenta muchas de las cosas que se deberían de tomar en cuenta cuando criticas a una comedia y no a un drama de acción, por ejemplo. Uno de los aspectos más sencillos para dar cuenta y aclarar este tipo de cosas que tienes que tener en cuenta para criticar un drama de acción y que no viene o viene a sobrar un poco en lo que vendría a ser una comedia de aventuras, es básicamente la coherencia que se tiene dentro del propio mundo. O sea, hay aspectos narrativos y básicamente situaciones narrativas que, por ejemplo, en One Piece tienen muchísimo sentido y hacen muchísimo sentido simplemente por el hecho de que es una comedia. Entonces no necesita haber una coherencia y se pueden hacer guionazos sin que estos lleguen a ser guionazos como tal. ¿Por qué? Porque estás en una comedia, o sea, en un mundo cómico, en un mundo en el cual la diversión premia por sobre las cosas, en un mundo o en una historia donde la diversión premia por sobre las demás cosas. Lo que necesitas hacer es básicamente que sea divertido, aun y cuando la coherencia o la verosimilidad o inverosimilidad de la propia obra pueda llegar a estar en juego. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es hacer principalmente que divierta. ¿Y qué necesita hacer One Piece? Que divierte y entretenga, y no tanto como lo hace Naruto. Porque básicamente en Naruto sí se premia lo que vendría a ser un drama, o sea, aplica conceptos bastante más serios y bastante más difíciles de desarrollar Naruto que One Piece, muchísimo más difíciles de desarrollar, y los trata de una manera muchísimo más difícil. Es un anime muchísimo más serio y muchísimo más profundo lo que vendría a ser Naruto que One Piece, por ejemplo. Y en este sentido necesita haber una coherencia muchísimo más alta, necesita haber una verosimilidad muchísimo más alta que la que necesita tener One Piece. En ese contexto, lo que sucede en Naruto muchas veces es que hay muchos errores argumentales o inconsistencias narrativas, más que errores argumentales, es así, inconsistencias narrativas. De repente suceden cosas que no te crees que puedan llegar a ocurrir. Por ejemplo, en One Piece, todo lo que ocurre, te guste o te guste menos, te guste más o te guste menos, básicamente todo lo que ocurre en One Piece podría llegar a ocurrir porque el mundo es un mundo muy extraño y que se puede y premia la libertad del propio mundo.
Y también lo que se necesita es saber el todo coherente. No podríamos también, un punto que sí explica Hulk bastante bien, es que tenemos que analizar la obra en su conjunto y no simplemente aspectos individuales de la obra. Si analizamos aspectos individuales de la obra, de repente puede parecer una obra bastante mediocre o que no te gusta tanto, pero cuando la analices en conjunto, la obra ya cuenta con un sentido, ya tiene una coherencia implícita dentro de toda la obra. En ese sentido, la coherencia es lo que más premia dentro de una obra. Y por ejemplo, One Piece llega a tener una coherencia muy pero que muy buena, y llega a tener una relación y una fluidez muy buena dentro de su propio mundo. En cambio, en Naruto de repente hay cosas que simplemente no terminan de cuadrar. Por ejemplo, el hecho de que Orochimaru se haga bueno al final de Naruto, o de que el final de Naruto sea literalmente él casándose con Hinata, no tiene mucho sentido a lo que nos estaban acostumbrados o a los que nos habían impuesto, o a la pretensión que había dentro de Naruto. En cambio, en One Piece nunca sucede esto. O sea, siempre queremos ver a Luffy ganando y a Luffy pues básicamente divirtiéndose, y divirtiéndose con sus amigos sobre todo. Entonces, ese es el punto a destacar más grande. Que puedes hacer una crítica, sí, pero si los vas a comparar con otro anime, lo que tienes que hacer es tratar de compararlo con animes que se parezcan, para así hacer una crítica muchísimo más estructural y mejor desarrollada que hacer una crítica entre dos géneros que son totalmente diferentes. Aún así, cuando haces una crítica de dos géneros totalmente diferentes, no es que sea imposible, pero aquí va a premiar muchísimo un poco más lo que sería la subjetividad completamente. Y no tanto la subjetividad, sino lo que nos imponemos, como decir, podemos decir abiertamente, y nadie va a estar a ningún debate, ni nadie va a hacer una crítica, que hacer una comedia es muchísimo más fácil que, por ejemplo, llegar a ser un drama. El punto es que, ¿por qué podemos pensar eso? Simplemente porque en una comedia podemos analizar y decir que la temática puede ser más plástica, no necesita haber tanta coherencia. Pues sí, en parte es por eso, pero pues básicamente siento yo, o sea, para mí, a mí persona individual, me parece mucho más difícil hacer una comedia que un drama, por alguna razón. O sea, entraríamos en el debate de las temáticas. ¿Qué temática es superior a qué otra temática? Y pues eso es básicamente súper, no quiero decir subjetivo, pero sí pues positivo o positivista, entendido como que se crea y se dice que esto es mejor que lo otro simplemente porque se tiene un precepto de que así es. Pero en realidad no nos hemos puesto a distinguir el por qué. De hecho, sí es muchísimo más complicado hacer un drama que una comedia en este ejemplo. O por ejemplo, hacer un drama de guerras, hacer un drama de libertad, hacer un drama de introspección es muchísimo más complicado que hacer una comedia. En ese sentido es, por ejemplo, cuando los Óscares premian el mejor Oscar, por lo regular no van a premiar a una mejor comedia, aunque la comedia haya sido lo mejor que se haya visto jamás. La mejor comedia que jamás se haya visto, lo van a premiar sobre lo que vendría a ser un drama excelente que haya salido ese año. Por lo general vamos a visualizar y vamos a creer que lo que vendría a ser la mejor película tiende a ser más un drama que una comedia, aunque eso no sea necesariamente así. Por ejemplo, te puedo decir perfectamente que Naruto es superior a Bleach, porque personalmente lo siento así. La narrativa que me maneja Naruto me mueve más emociones y me ayuda a sentir más cosas que la que hace Bleach. Y por ejemplo, te puedo decir perfectamente que One Piece es superior a Naruto. ¿Y por qué es superior? Porque literalmente no he visto a ningún otro anime de comedia y aventuras que sea mejor que One Piece, y que haya durado tanto como One Piece y haya tenido tanta consistencia como lo hace One Piece a lo largo del tiempo. Por eso es una joya de la corona One Piece. De hecho sí, o sea, por eso es uno de los mejores animes que han existido, porque dentro de su género, dentro de la temática que él guarda, dentro de las pretensiones y la ambición que One Piece tiene, básicamente es lo mejor que hay. En cambio, Naruto, hay animes de drama y acción muchísimo mejores. Por ejemplo, un ejemplo rapidísimo es Shingeki no Kyojin. Ataque de Titanes es muchísimo mejor que lo que vendría a ser Naruto, simplemente porque la temática es todavía más profunda, es todavía más difícil de desarrollar, y porque desarrolla el tiempo de guerras de una manera muchísimo más profunda y muchísimo más
muchísimo más compleja que lo que llega a ser Naruto. Aún así, Naruto a mí me parece de los mejores y a mí en lo personal me gusta más que, por ejemplo, la gran mayoría